celestial, memorial de la pasión de Cristo, que renueva el sacrificio de la cruz. La Santa Misa, misterio tan sagrado, pues todo lo sucedido en el Calvario sucede en el altar. Acerquémonos con grande amor y temblor al sublime don de la Santa Comunión. La Santa Misa, la tierra unida al cielo, es el centro y es la cumbre de la vida del pueblo de Dios. Como piedras vivas, acerquémonos a la construcción del templo espiritual en la Santa Misa. Unámonos a Cristo como María al pie de la cruz. Vivamos junto a Él, su calvario y su pasión. En la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Nos hemos congregado aquí en el templo de Dios nuestro Señor, dedicado a nuestro querido patrono San Miguel Arcángel, para celebrar la misa que litúrgicamente hablando corresponde al martes de la quinta semana de la Cuaresma. Se empieza a agotar literalmente la Cuaresma, empieza la cuenta regresiva y poco a poco nos iremos internando en la meditación, en la oración y en la reflexión de los días de la Semana Mayor del cristianismo. Por lo pronto, martes de la quinta semana de Cuaresma. Quiero oficiar la Santa Misa por los hermanitos y hermanitas que tienen la caridad, ¿verdad? Aunque pocos en número, vienen aquí con mucho amor, con mucho cariño a colaborar para la transmisión de esta misa.
todos aquellos que están al pendiente de esta transmisión y que forman parte de la comunidad parroquial de San Miguel Arcángel, la capilla comunidad hermana de Nuestra Señora de Fátima, del Señor San José, de la Divina Providencia, de San Juan Diego, de San Judas Tadeo. Pero pedimos también por todas aquellas hermanas, hermanos, independientemente de la comunidad parroquial a la cual usted pertenezca, que Dios en su Hijo Jesucristo bendiga abundantemente a usted, a su familia, a todos los que nos siguen a través de la plataforma digital Flor y Canto Santa María, Reina de la Paz. Y no lo olvides siempre poner el prefijo, la misa más cerca de ti. Va por todos ustedes la celebración de la Santa Misa. Hoy de manera particular pedimos por el descanso eterno de la señora Adelaida Moreno Garza y pedimos también por las necesidades de la familia Castilleja Moreno. Le seguimos rogando a Dios nuestro Señor ante esta crisis de epidemia, pandemia que vivimos en nuestra arquidiócesis de Monterrey y en todo el mundo. Primero que nada, que se haga la voluntad de Dios. Padre bueno, queremos lo que tú quieras, así nos enseñó tu Hijo Jesucristo, y también nosotros aceptamos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero al mismo tiempo, como en un eco que tú conoces, Padre bueno, que está en lo profundo de nuestros corazones, te rogamos, si tú quieres, permite que este momento de prueba poco a poco vaya cediendo. Vamos, amigas, amigos, cada quien desde nuestros lugares, desde nuestros sitios, a vivir esta celebración eucarística. Realizamos los mismos gestos que cuando estamos en el templo parroquial. Hacemos un acto de recogimiento, un acto de contrición perfecto, y le pedimos a Dios perdón, porque todos, quien más, quien menos, somos pecadores. Porque nuestro corazón verdaderamente le grita al Dios del cielo con arrepentimiento, le imploramos perdón. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar Señor, ten piedad, todos juntos. Rezar o cantar la oración sobre la gloria para hacerlo ya muy pronto, entrando el tiempo de la Pascua a partir del sábado de gloria, para proclamar que Cristo ha resucitado. Aún guardamos ese anhelo de que pronto lo estaremos haciendo juntos. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Quienes estamos aquí presentes, tomamos asiento, en sus casas también tomen asiento para escuchar cómodamente la palabra de Dios nuestro Señor.
Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, y cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. De pie, por favor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo, mucho es
lo que tengo que decir de ustedes es ver a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Vamos a tomar asiento, amigas, amigos, ustedes en sus lugares que nos están siguiendo a través de esta transmisión, los poquitos estamos congregados aquí en el templo parroquial de San Miguel. Comentar, platicar que este tema que se entreteje entre la primera lectura tomada del libro de los Números y este tramo o fragmento del Evangelio de San Juan encierran una hondura, una anchura y una altura. Nosotros calcular a la fe en las dimensiones humanas, en las medidas o parámetros de nuestra lógica humana, pues muy grande, muy amplio, muy intenso. Hoy Dios nuestro Señor, a través de su palabra sacrosanta, a través de los labios de su Hijo Jesucristo, nos habla de un tema que está en el centro de ambas lecturas y que muy a propósito de esta cuaresma que, como ya insinuábamos, empieza poco a poco a concluir, pues es necesario que ustedes y yo nos ubiquemos en ese punto. ¿Cuál punto? ¿Cuál tema? Lo que subyace, hermana, hermano que nos está siguiendo a través de esta transmisión, es el tema de la cruz del Señor. El tema de la cruz del Señor. Escuchábamos primero que nada en la lectura tomada del libro de los Números lo que parecería una figura también del pueblo de Dios hoy día. ¿Qué le pasó al pueblo en aquel entonces? Pues el pueblo simplemente indica así el autor sagrado, en uno de sus tramos en que se dirigía a la tierra prometida, cambió de dirección o cambió de ruta. Y ante el cambio de ruta, cambio de dirección, la gente se empezó a impacientar. Aquel pueblo empezó a hacer reclamos y empezó a dudar del Santo de los Santos. ¿No nos parece algo familiar? Que de repente en la vida ustedes y yo ya tenemos un plan, un proyecto, pero de repente en la vida Dios permite situaciones que nos empiezan a impacientar, que nos empiezan a hacer que cuestionemos lo que está ocurriendo alrededor nuestro, y habrá quien en lo profundo de su yo ya no confía en Dios como antes confiaba. La situación es que fue tan grave esta impaciencia del pueblo que marchaba hacia la tierra prometida, que apunta por aquí el autor sagrado, que empezaron a murmurar contra Dios, que empezaron a murmurar contra Moisés, como hoy podría suceder. Algunos reclaman: ¿dónde está Dios? Que no lo siento, no lo veo, no lo experimento. Y entonces a la iglesia y a los sacerdotes, como dicen por ahí, pues nos va como en feria. Si a Dios le reclama, pues que no dirán entonces de los religiosos y de los consagrados. Pero Dios no se hizo esperar. Dios actuó reprendiendo a aquel pueblo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos asiduos lectores de la Sagrada Escritura, antes de que ocurriera este evento que hoy se narra, antes de que sucediera este reclamo del pueblo de Dios que se impacientaba, Dios había hecho cantidad de milagros. Dios había rescatado de muchas maneras portentosas y fuertes
al pueblo de Israel de sus enemigos, simplemente los libró de una esclavitud profunda, injusta, dolorosa, hace lo que a la lógica o al razonamiento humano parecería imposible, los hace cruzar a pie en seco, en medio de las aguas de un mar. Ya les había dado de beber en el desierto, ya había salvado de distintas formas a aquel pueblo, y el pueblo titubeó. ¿No nos parece esto algo familiar? Que Dios no ha hecho por usted y por mí también muchas cosas. Lo que para usted y para mí personalmente llamamos, esto para mí fue un milagro, esto para mí fue una intervención de Dios de la cual no tengo la menor duda. Permite que se nos cambie de ruta, como sucedió en la primera lectura, de dirección en el caminar que yo me había propuesto. ¿Pero por qué? Y empezamos a dudar y empezamos a reclamar, y Dios actuó como hoy escuchamos. Permitió que una plaga de serpientes, es decir, de esos animales venenosos, ponzoñosos, que son capaces de quitarle la vida al ser humano, si no tenemos antídoto, la medicina, lo necesario para contrarrestar el poder de esos venenos de las serpientes, de las víboras. Dios permitió que una plaga de serpientes mordiera al pueblo de Israel. Aquel pueblo reacciona y dice: ¿quién me va a rescatar? Bueno, tengo que volver a Dios, y para eso van y le dicen a Moisés: por favor, dile al Señor que se acabe este problema. Y Dios le dice a Moisés, usted lo escuchó y yo lo vuelvo a parafrasear, yo lo vuelvo a repetir porque vale la pena. Le dice Dios a su siervo: quiero que te fabriques así sobre un palo, hazte una serpiente de bronce, y todo aquel que la mire, con el simple hecho de mirarla, va a quedar curada, va a quedar curado. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje cristiano? Una serpiente, toda vez que una serpiente, de acuerdo a los inicios del libro del Génesis, nos recuerda el mal. Bueno, yo creo que será en su momento el apóstol quien nos viene a dar claridad sobre este suceso. Aquella serpiente de bronce era figura de lo que hoy es Cristo Jesús en la cruz. ¿Cómo una serpiente Cristo? Sí, porque San Pablo recuerda, de acuerdo al pensamiento religioso de los antiguos judíos: maldito todo el que cuelgue de una cruz. Y entonces el bendito, por rescatarnos a usted y a mí, se hizo maldito. Y entonces, contemplando nosotros al crucificado, aquel que los fariseos, que los escribas, que los judíos de aquel entonces calificaban de pecador y de maldito, bueno, a ese hombre que injustamente calificaban así, a través de su cruz, a través de su muerte, nos comunica la curación, la sanación. Hoy en día el demonio, el mundo, la carne, nuestra propia fragilidad o concupiscencia humana, podría interpretarse que son como las serpientes que atentan contra la integridad de nuestras vidas. Y es Jesucristo el antídoto, es Jesucristo la salvación para contrarrestar todo ello. Ahora, si nosotros nos detenemos aquí, ustedes y yo nos podemos dar cuenta, amigas, amigos, que esta calamidad humana, esta calamidad física que le causaba al pueblo de Israel, fue en mucho consecuencia de su pecado. Fue consecuencia de su falta de fe, de su rebeldía contra Dios nuestro Señor, que ya no confiaba en Él. Cualquier cosa que suceda hoy en día, alguno dirá, pues es mera coincidencia. ¿Por qué será? No sería la primera ocasión. Se nos narra también en los inicios del libro del Génesis sobre el diluvio universal, cuando el mundo, que era el mundo conocido, queda inundado de agua, lluvias torrenciales, se destruye la vida, consecuencia del pecado. En otra situación se nos narra que de parte de Dios, Jonás estaba predicando que por el pecado la gran ciudad de Nínive iba a ser destruida, pero ellos sí reaccionaron. Hicieron penitencia, hicieron ayuno, se reconocieron pecadores y Dios no infringió el castigo. No vayamos tan lejos, hace relativamente poco, por allá del 13 de mayo de 1917,
en la Cova de Iria, Portugal, de parte de Dios nuestro Señor. Aparece María Santísima en su advocación de Fátima y le dice a la humanidad, a través de 3 pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, los 3 que murieron en olor a santidad, 2 de ellos ya canonizados por la Iglesia, los más pequeños, Francisco y Jacinta. A ellos les dijo: hagan penitencia, hagan oración, para que se detengan las calamidades que hay en el mundo. La gente no hizo penitencia, no hizo oración, y se vino la Primera Guerra Mundial. La Virgen vuelve a indicar: vendrá una guerra peor si no se convierten a Jesucristo. Vino la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que este mensaje nos debe de hacer reaccionar a todos nosotros como cristianos católicos. Qué bueno que buscamos cuidarnos, qué bueno que buscamos nuestro bienestar. Eso es correcto, eso es indispensable. Sin embargo, es Cristo Jesús quien nos ha enseñado que el alma es más importante que el cuerpo. Así lo dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo y luego nada pueden hacer. Teman más bien a los que les pueden quitar el alma. Esto es, hermanas, hermanos, no permitamos que la escala de valores cristianos se invierta, se confunda más de lo que ya el espíritu del mal ha querido confundir al ser humano. Porque, pues por todo eso, esto que está sucediendo de la epidemia, pandemia, sabemos que se han hecho actos, pues a lo mejor con pánico, con miedo, donde se han hecho compras desmedidas, donde la gente se agolpa, se aparta, se encierra y están todos temblando. Cuando el morir es algo que va a suceder, aunque no estuviera esta pandemia. Es algo que va a suceder, aunque no estuviera esta pandemia. En cambio, ante el aborto, ante la ideología de género, ante la corrupción, ante las injusticias, ante los asesinatos, la gente no huye, no tiembla, no corre a agolparse a las tiendas. O sea, ¿dónde están tus valores? ¿Primero es el cuerpo y después el alma? ¿O realmente pensamos primero en el cielo antes que en nuestra estancia temporal y caduca por este tiempo? Mis hermanos, bueno, ese es un punto que pudiésemos reflexionar. La cuestión es que estas mismas lecturas nos dan la respuesta. Le dice Dios a Moisés, hoy Dios nuestro Señor, a través de este humilde siervo, nos lo dice a todos nosotros: miremos al crucificado. Miremos al crucificado con todo lo que implica mirarlo a Él, para que entonces seamos sanos. Sanos del pecado antes que del cuerpo, sanos del corazón antes que del físico. Esto es, amigas y amigos, el cardenal Carlo Maria Martini escribió un libro muy hermoso que se llama La belleza de la cruz. La belleza de la cruz, del cardenal Carlo Martini, que entre otras cosas, él esboza un pensamiento así: Dios intentó hablarnos a todos nosotros a través de sus bondades, de sus bellezas, de sus misericordias, de las cosas lindas del mundo, pero el hombre nos cerramos, nos ofuscamos y nos quisimos simplemente bloquear ante Dios. Y dice el cardenal Martini, entonces quiso que de la fealdad de la cruz pudiéramos descubrir en ella una belleza íntima, implícita, que está en los dolores, que está en los sufrimientos, que está en el martirio, que está en esa agonía donde Jesús solo así podía manifestar el amor por todos nosotros. Esto es, quien mira a la cruz de Cristo tiene oportunidad de ser salvo, de ser santificado. Mirar a la cruz, ¿qué significa? Yo abrazo las enseñanzas del Evangelio. ¿Y sabes por qué muchos no quieren mirar a la cruz? Porque en esa cruz y en el crucificado ven sus propias heridas, ven sus propias humillaciones, ven sus propios golpes, ven sus propias lágrimas. La cruz salva, la cruz purifica. De hecho, hoy día todavía existe, no sé si usted lo ha visto como una curiosidad, algunas farmacias que tienen algún letrero, ¿sí? En las farmacias,
un letrero así donde se anuncian y tienen una cruz con una serpiente enredada. La cruz de bronce, la serpiente de bronce, perdón, que evoca a Jesucristo, que crucificado es capaz de comunicar la medicina, la salud, la curación de nuestras personas. Amigas, amigos, hoy hemos meditado sobre un tema bastante profundo. Jesucristo en el Evangelio advierte una cosa a sus interlocutores. Dice lo siguiente: mucho es lo que tengo que decir. El que me ha enviado es veraz. Dice también: ustedes son de este mundo, morirán en sus pecados. Si no creen, morirán en sus pecados. Lo vuelve a decir 2 hasta 3 veces en el Evangelio de hoy. Hermanas, hermanos, en una ocasión el patriarca Jacob narra el libro del Génesis. Se quedó dormido junto a un poblado llamado Betel y puso una piedra a manera de almohada y tuvo un sueño. Soñó una escalera que unía el cielo con la tierra, y de ella o por ella bajaban y subían los ángeles de Dios. Hoy por hoy, la interpretación cristológica es que esa escalera es la cruz de Cristo. Solo por la cruz de Cristo vienen las bendiciones de Dios a los hombres, y no hay otra manera. Cuando la raza humana empezó a poblar nuestro mundo, al menos así lo describe el libro del Génesis, el demonio engañó junto a un árbol a todas las generaciones habidas y por haber de la humanidad, haciéndonos creer que podíamos vivir sin Dios. Jesucristo fue enviado por Dios para rescatar a la raza humana, y ahora Él, en otro árbol, el árbol de la cruz, engañó y confundió al que primero había confundido, a la raza humana. El que fue engañador junto a un árbol quedó engañado en otro árbol. La cruz es necesaria. La cruz santifica, dirá el apóstol San Pablo. La cruz es necedad para los griegos y escándalo para los judíos, pero para nosotros es la fuerza y el poder de Dios. En broma a veces se comenta que dice, no, es que cruz, cruz, para que se vaya el diablo. El diablo le tiene miedo a la cruz, no es ninguna broma, le tiene miedo a la cruz. Claro que sí, porque dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos que Jesucristo no perdonó, que Dios nuestro Señor no perdonó a su propio Hijo Jesucristo, haciéndolo pasar por la cruz. Y la reflexión de los padres de la Iglesia, consecuencia de eso, es: si no perdonó a su propio Hijo, mucho menos perdonará al demonio. De manera que en una cruz Él ve su sentencia. No hay nada irrevocable contra Él, no hay manera de que Él salga de su propio error. La cruz es victoria para nosotros y es derrota para el enemigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, por favor. A cada oración les invito, vamos a responder: te rogamos, Señor. Dios Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos, concédenos la fe y la humildad para mirar a tu cruz y en ella encontrar el camino de la salvación y la sanación a nuestras vidas. ¿Todos? Dios Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos, concédenos la humildad de encontrar en tu cruz la belleza que puede curar el pecado del corazón del ser humano. ¿Todos? Dios Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, concédenos que por su cruz todos nosotros seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento. Entonemos ahora un cántico de ofertorio.
nos siguen desde sus casas y los que estamos aquí presentes nos ponemos de pie. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es de todos ustedes y que también es mío, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdonen benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanas, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces vamos juntos a darle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, tú eres la persona más importante en este
suave cántelo desde su hogar, Rey de Reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel aquel que mi vida cambió. que mi vida cambió. Todos juntos, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo don Rogelio Cabrera López y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y te pedimos especialmente por Adelaida Moreno Garza. Yo te invito desde tu casa, aquí los que estamos reunidos todos, vamos a hacer un acto para traer a la mente, al recuerdo del corazón, las personas amadas que se nos han adelantado. Vamos a ofrecer juntos, ustedes y yo, vamos a ofrecer juntos la Santa Misa por su descanso eterno. Piensa en ellos un momento. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo siempre sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda tentación y perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, Jesús, no los veas. Mira más bien la fe de esta que es tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Continuando con las indicaciones de la Santa Madre Iglesia, vamos a procurar que el saludo de la paz sea con una palabra, con una sonrisa, con una mirada, pero evitemos estrechar la mano. En el nombre de Jesucristo, intercambiamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que
Hermanas, hermanos todos, amigas, amigos, Él es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita y perdona los pecados del mundo. Él fue quien se elevó en lo alto de una cruz para comunicar salud, para comunicar bendición de cuerpo y alma a todo el que cree en Él.